El diario de Anna Górczak, contado por su hija Danuta Górajek. Vamos a un poco de la historia de la familia. Danuta es descendiente de tártaros y vikingos. Su abuelo Anastasio Ludiak emigra a América para hacer fortuna a principios del 1900. Vivían en la entonces Ucrania, una parte de Polonia ya ocupada por Ucrania. Su abuelo emigra a trabajar a Estados Unidos a las minas de oro. Mi papá de los vikingos y mi mamá de los tártaros. Papi después, pasando los siglos, son los polacos y mi mamá ucraniana. Bueno, mi abuelo siempre estuvo en lo social. Él, en la Primera Guerra Mundial se fue a Estados Unidos a trabajar en las minas para hacer fortuna. Cuando vuelve a Europa, se produce la Segunda Guerra Mundial. Se va haciendo despacio porque él hizo tiempo de juntarse con los que estaban en contra de la guerra y compró todas las armas para la resistencia polaca, para luchar contra Hitler. Al descubrirlo los comunistas se lo llevan prisionero a Siberia, que hasta el día de hoy no sabemos dónde falleció, dónde está enterrado el cuerpo. Es un desaparecido todavía del 38, de 1938. Bueno, ahí es la historia un poco de mi abuelo. Desaparecidos, presos políticos, luchadores sociales siempre han existido en todo el mundo por una razón u otra, pero los más perseguidos son los que luchan por sus ideales o utopías sociales. Algunos tramos de la historia de Ana, la madre de Danuta. ¿Cómo es? ¿Cómo y dónde es secuestrada por los nazis? Bueno, cuando Alemania declaró la guerra a Polonia, fue de sorpresa, fue a la madrugada. Cuando llegaron a donde estaba mi mamá, llegaron tipo 8 y media de la mañana. Mi mamá ya estaba en la escuela, tenía 14 años. Los cargaron los camiones, a todos los chicos, había de 13, de 12. Los cargaron todos los vagones en los camiones y los pasaron después a los vagones. Tuvieron 15 días viajando de Polonia, del lugar de la escuela, hasta Alemania, para llevarlos directamente a trabajar como esclavos. O sea, a trabajar para fabricar las armas, fabricaban las municiones, todo eso. Bueno, ahí estuvo siempre en cautiverio mami, hasta que se había empezado a rebelar y se la mandaron al campo de concentración. Pero también ahí mismo lo hacían trabajar con esclavos. Pero lo más triste fue el viaje que tuvo de Polonia hacia Alemania, porque no tenían para comer. Las chicas que se hacían señoritas se hacían ahí encima, se hacían caca, pi, todo encima. Eso casi durante 20 días estuvieron viviendo en toda esa mugre adentro de los vagones, todas amontonadas, porque no había espacio ni siquiera para sentarse, era parado. Y sin comida. Eso fue lo más horroroso del viaje. Y después la comida que le daban era cáscara de papa, porque utilizaban la papa en sí para su gente. Y a ellos con la cáscara de papa y un poco de agua sucia, esa era sopa. Eso era lo que comían. Era trabajar todo el día, descansar 2 o 3 horas y seguir trabajando. Y la que sobrevivía, sobrevivía, y el que moría, moría. Era trabajar hasta morir. Porque a los polacos no judíos los llevaban a los campos de trabajo, a los que eran católicos y a los que eran protestantes. Los llamados guetos estaban acondicionados, reservados para los que eran polacos judíos.
los separaban. A los polacos judíos los llevaban derecho a otros campos de concentración a donde los llevaban al exterminio. En cambio, los polacos católicos, protestantes, los llevaban a otros campamentos. A las mujeres polacas las violaban, hacían experimentos con ellas. En cambio, las mujeres judías no las tocaban. Estaba prohibido por ley. Entonces o las mataban porque las tenían consideradas que eran cerdos a los judíos. Entonces ningún alemán los podía tocar. En cambio, las polacas sufrieron un poco más los católicos, porque a los católicos de las mujeres las violaban a las chicas, a las criaturas, a las nenas, hacían las peores atrocidades que se puede uno imaginar, que no lo cuentan todo en la historia. Hubo muchas coincidencias en esta historia de Danuta Gorajek. Su madre fue compañera de la que sería después la esposa del famoso luchador social Lech Walesa, un militante polaco que vino muchos años después. Todos los polacos siempre fueron luchadores por la justicia social. Mi mamá, con la futura esposa de Lech Walesa, que se llama Danuta igual que yo, se conocieron en el campo de concentración. Estaban las dos trabajando juntas y las dos habían quedado embarazadas. Mi mamá y la amiga de ella. Entonces se pusieron de acuerdo de que si nacían dos nenas, íbamos a llevar el mismo nombre. Bueno, le puso el nombre, mi mamá me puso Danuta y la amiga de mi mamá le puso Danuta a la señora de Lech Walesa. Qué casualidad, ¿no? Que Lech Walesa siempre fue un luchador, no sé si se conocieron ahí o después en Polonia, pero Lech Walesa terminó siendo ser el presidente de Polonia y un premio Nobel de la Paz también. Que la casualidad que nacimos casi en el mismo horario y el mismo día, cumplimos los años juntas. Un barco, dos barcos salieron a Alemania en la ruta hacia América, pero debieron parar en África porque se contagió Danuta de sarampión negro en alta mar. Tenía tan solo 3 años. Cuando interviene la Cruz Roja, salimos de Alemania. Nos ponen en un buque, y yo, Danina, como de costumbre, llegando a África me agarra sarampión, el cual el buque tuvo que parar en África, en el puerto. El buque quedó en cuarentena y a nosotros nos bajaron, a mí me llevaron. Bueno, lo que siempre me acuerdo de África, que me llamó mucho la atención, que tuve terror, era del buque se veía las naves chiquititas. Era un buque enorme. Y cuando vi por primera vez, cuando me bajaron, un africano, el color de piel. Bueno, a los 2 meses después o 3, pasaba otro buque, no nos podíamos quedar en África. Nos embarcan en un buque que va a América. Terminamos yendo a Río de Janeiro. Bueno, ahí en Río de Janeiro quedamos un tiempo y después terminamos en Porto Alegre. Mi papá se llamaba Tadeusz Gorajek y entró a trabajar en la fábrica Brahman, la cual ahora se conoce acá en la Argentina. Bueno, a los 2 o 3 años que entró a trabajar, mi papá quedó como delegado gremial, lo habían elegido, y era capataz de una sesión. Una mañana se presenta al trabajo mi papá, ¿y qué sucede en la Brahman? El vigilador de noche cayó adentro de un barril de cerveza. Mi papá decía que había que tirar la cerveza. La patronal no quería tirar la cerveza. Mi papá le hizo lío, entonces lo indemnizaron y lo echaron. Bueno,
se acordó mi papá, o mi mamá, que mi mamá se escribía con un tío lejano de ella que vivía en La Rosa. Y entonces dice mi papá, voy a conocer para allá, a ver cómo es la Argentina, cómo es La Rosa. Pero antes de eso, mi papá se juntaba con un alemán que vivía en la esquina de casa, allá en Porto Alegre. Y ese alemán siempre le contaba, le hablaba a la Argentina, de Las Rosas, le contaba de una cadena de unos indios de que habían enterrado, le decía, entre Las Rosas y California. Bueno, eso quedó, mi papá se vino, tuvo como 3 meses y volvió, porque se vino a dedo mi papá. Cruzó, no sé por qué frontera, de contrabando cruzó. Bueno, vino vieja a preparar las cosas, hacemos los pasaportes y nos vamos. Bueno, terminamos en La Rosa. Bueno, había quedado eso. La vez pasada viene del Frade, Carlos del Frade, que presenta un libro y habla de los buscadores, de un buscador alemán que anduvo por acá por Las Rosas. No sé en qué año habrá sido, en 1880, 90, por ahí. Y que había indios y que él había perdido la vista y que los indios lo hicieron recuperar. Claro, tenía razón el viejo alemán, ese viejo alemán buscador de oro resultó ser el alemán que vivía en la esquina de la casa de nosotros. Y mi papá no mentía sobre la cadena de oro, y el alemán tampoco. La línea de luchadores sociales, dice Danuta, viene del abuelo Anastasio, aquel que se fue a Norteamérica, también a las minas de oro. Nuestras luchas sociales vienen ya de mi abuelo Anastasio, que había ido a América, después se ocupó la resistencia, después mi mamá, sigo yo, y ahora mi hijo, que el mayor de mis hijos, que parecía que él no iba a entrar en la lucha social, y sin embargo se ha hecho gremialista y lucha también por los derechos sociales de la gente. Así que eso ya viene en la sangre. Tampoco tenemos mucha experiencia democrática, dice Danuta, que en la Argentina es una democracia joven, que las generaciones deberían revisar o memorizar, de conocer más comunicación oral y escrita de aquellos relatos de sus antepasados, porque de esa manera se reeduca la memoria. Y la democracia acá en la Argentina, volviendo sobre la fecha que estamos viviendo, es muy joven, estamos recién en pañales, todavía no aprendimos a vivir. Es como un chico, viste, que todavía no le sacaste los pañales y está gateando. Bueno, así estamos nosotros. Y si no tomamos conciencia del pasado, de todos, no vamos a tener una democracia. Vamos a vivir en una pseudo-democracia, porque eso es lo que está pasando. Yo por ahí me acuerdo del gueto, ¿no es cierto?, del gueto de Varsovia, y lo comparo a veces, no voy lejos, acá en Cañada, tenemos guetos también, tal vez en forma inconsciente o inconsciente. La división detrás de las vías, la gente del centro, el color de piel, la gorrita, porque es morochito, es como si tuviera un gueto. Detrás del arroyo son la gente, comparémoslo, hago mal en comparar, los judíos encerrados en el gueto, muriéndose de hambre porque no le daban nada. Bueno, así está pasando acá, en Cañada. Y si vamos en todo el país, seguimos lo mismo. Hay que tener memoria, no hay que olvidarse, porque si no tenemos memoria y no empezamos a pensar en el pasado, vivir el presente y construir el futuro, vamos a terminar todos mal.
se termina la democracia y vamos a terminar como un gueto, porque a ese paso vamos. Tomemos conciencia, y conciencia real de lo que es una democracia.